Ok, ahora es cuando le doy al botón de Go Live para empezar el broadcasting. Ahora es cuando desde la ciudad de Madrid la señal sube al satélite, el satélite recibe la señal, baja del satélite, me devuelve la señal y es cuando yo puedo decir que estamos transmitiendo completamente en vivo desde Madrid, capital de España. Estamos saludando a todo el mundo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, allá donde nos estés viendo y acompañando. Hoy tenemos una segunda parte de las buenas, una gran segunda parte, porque la primera fue tan buena que no podíamos quedarnos sin segunda. Y nos vuelve a acompañar el maestro Nacho Villoch. Nacho, ¿cómo estás? Muy bien, Mr. Branding, preparado para seguir conversando contigo y con todos tus muchos fans y followers. Que tenemos muchos en común, que tenemos una rica comunidad que se entrelaza en algunos puntos, con lo cual está genial, porque habla bien de nosotros y de nuestra comunidad también. Nacho, la última vez que nos vimos, estuvimos hablando de nuestro presente, de este momento de pandemia, de reclusión, de reflexión, de oportunidades, de sentirnos bien y de hacer cosas en el hoy. Pero el compromiso que asumimos con la gente que nos acompaña hoy, que se está conectando ya, es hablarles del mañana, ¿no? Del día posterior a que recuperemos o empecemos una nueva normalidad. Y por ahí me gustaría que empieces esta conversación de hoy. ¿Qué pasa mañana, Nacho? ¿Cómo va a ser el mañana? ¿Qué hay que hacer para que el mañana sea como nos guste? ¿Qué pasa mañana? Bueno, cuando los que trabajamos en innovación sabemos que siempre estamos anticipando un futuro, pero no tenemos una bola de cristal. No tenemos una bola de cristal para invocar a los espíritus y que nos digan cómo va a ser. No se puede predecir algo que no ha pasado. Pero Ujú, sabemos que el futuro se diseña, se construye y se crea. Y ujú. que además lo creamos como creemos. Entonces, la nueva normalidad, porque lo que sí que tengo claro es que lo que vamos a encontrar cuando salgamos del túnel dentro de 4 meses, 6 meses, 8 meses, un año, va a ser algo muy distinto a lo que hemos vivido hasta ahora. Pero lo vamos a construir nosotros, con nosotros y los gobernantes a los que hemos elegido, que en el fondo será también responsabilidad nuestra a ver en qué manos nos hemos puesto. Entonces, sin saber cómo va a ser, sí que hay algo que sí que se repite en estos momentos. Hay un proverbio chino milenario, que seguro que me has escuchado decir muchas veces, que dice que cuando soplan vientos de cambio, mientras Ujú, unos construyen muros, otros construyen molinos. ujú. Estamos en un momento de cambio exponencial, de un cambio dramático, drástico, forzado, en el cual muchos van a construir muros para proteger su forma de vivir, su forma de pensar, su forma de trabajar, y otros van a construir molinos para aprovechar esa poderosa energía que viene con estos cambios. La energía no se Excelente. crea ni se destruye, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y, es, y esta Totalmente. y esta energía es la que, bueno, pues no sabemos cómo va a ser, pero tenemos patrones, el mundo se repite por patrones, las modas se repiten, ¿no? Tenemos tendencias que nos avisan por dónde va a venir, y yo creo que hoy es un buen día pues, para reflexionar sobre qué tendencias vienen por delante y qué patrones hemos visto en otras crisis que nos pueden hacer pensar cosas que van a pasar. O sea que vos, Nacho, claramente lo que nos está diciendo a todos es que nos pongamos en el grupo de los constructores del futuro y no de los predictores del futuro. Dejemos la bola mágica a un lado y cojamos la bola de la construcción, del diseño y del desarrollo. ¿Cuáles son esos caminos, esas líneas, esos patrones que vos tenés identificados y que querés compartir con nosotros? Así tomamos nota. Bueno, pues mira, yo las 5 tendencias que lo que tengo claro es que está pasando, una le llama una especie de hipocondria social. Vamos a volvernos un poco más neuróticos de la salud y de los hábitos sanitarios y los nuevos hábitos. Fíjate que se dice que neurocientíficamente se tardan unos 21 días en adquirir un nuevo hábito. Me da igual que sean 21 o 40 o 45 o 50. Son los 40 o 45 días que vamos a estar internos en casa haciendo nuevos hábitos. Nos vamos a lavar más las manos, vamos a incorporar el distanciamiento social. Yo creo que la próxima vez que vayamos a un catering, dentro de 3 meses, eso de ir a tomar todas las aceitunas de la misma bandeja ya no va a pasar. Eso de ir a beber todos de la misma fuente y pasarnos la botellita, pues a lo mejor ya no pasa. En fin, entonces esta especie de hipocondria, de recelo social, de ver si ese señor que está sofocado y sudando es que está cansado o es que está enfermo. Por si acaso empezaremos a llevar mascarillas y guantes, cosas que antes no hacíamos, nos estaremos un poquito menos arrimados, cosa que de hecho ya ha pasado en otros países que han tenido crisis. Cuando viajas al sudeste asiático, a China, a Vietnam, a Japón, a Corea, ves mucha gente que lleva mascarilla
con esa conciencia de que porque cuando tienen una mínima gripe, se protegen para no contagiar a los demás. Y yo creo que Correcto. y eso que lo veíamos como una fricada de los chinos, creo que vamos a empezar a incorporarlo de forma bastante sistemática. Esa hipocondria social es la primera. Bien. Otra que tiene mucho que ver con el mundo económico de la empresa, creo que vamos a entrar en modo low cost. En modo low cost Ajá. y modo ahorro, por dos razones. Una, muchos ingresos van a bajar, se van a Ujú. comprometer. Y otro, vamos a tener la sensación de que tenemos que ahorrar un poquito más por si acaso viene otra de estas, tener un poquito, quizás vamos a gastar con menos alegría. Pero Ok. es que además piensa que todos los retailers, que son muchos, se han quedado con sus stocks llenos. O sea, es más, en el mundo, stocks llenos que se están quedando obsoletos. Piensa que la temporada, justo había acabado las rebajas de diciembre de invierno, estaban todos los nuevos escaparates con la ropa de primavera y vamos a volver ya en verano. Aquí tienes una temporada de ropa que se ha perdido, una temporada de dispositivos electrónicos que se ha quedado obsoleto. Esto creo que nos va a llevar a que a la vuelta va a haber una especie de Black Friday permanente, aunque eso es de rebajas, para limpiar stocks, para poder hacer sitio para las nuevas cosas. Entonces, si juntas un poco el ahorro, el que hoy vamos a hacer turismo doméstico, porque es que esto de irme de viaje muy lejos y si viene otra vez otro rebrote y me pilla a mí esto en Birmania o me pilla en Ecuador o me pilla en un sitio lejos y no puedo volver, vamos a hacer un poco más, va a haber yo creo que una campaña nacional a favor del turismo doméstico para fomentar la industria hotelera y la industria horeca y restaurantes y cafeterías. Entonces esto va a llevar a ese mundo low cost. O sea, hemos visto tema de salud, temas económico. Creo que vamos a pasar por una... Sí, por favor. Nacho, sobre este segundo punto, te quería hacer una pequeña interrupción. Seguramente surjan esas campañas, ¿no? de consuma local, consuma doméstico, consuma en su barrio, consuma en su ciudad, consuma en su país. Esas campañas van a aparecer, como bien vaticinás o adelantás vos. ¿Tú crees que la gente va a responder desde la solidaridad y desde la generosidad a esos reclamos de retailers, Canal Horeca, turismo, hoteles, etcétera, etcétera? Sí, creo que sí, creo que además España en general, España es un país que responde bien ante las emergencias. Hemos vivido emergencias de distintos tipos en distintos momentos y que con carácter general somos un país muy solidario, somos uno de los mayores países en donación de órganos, por ejemplo, en donación de sangre. Entonces yo creo que va a haber una respuesta, como siempre habrá excepciones, pero estamos reconociendo pues que a muchos fruteros y muchos cerveceros que están en este momento repartiendo esto, yo creo que se lo vamos a devolver. Se lo vamos a Muy bien. devolver con nuestro consumo. Además, esto conecta con que vamos a ser conecta con el comercio de proximidad y esto nos va a hacer más sostenibles. Algo que hemos descubierto accidentalmente es que esta descarbonización forzada, que era inimaginable. En noviembre, durante la COP25, se hablaba de producir menos carbono, menos ozono, y era imposible. Y se ponía un horizonte adentro de 20 años y ya ha pasado ya. Hoy estamos viendo noticias fascinantes de cómo el agujero de ozono de la Antártida ha desaparecido, el aire nunca ha estado más limpio en China de lo que está ahora, ha desaparecido la boina de contaminación de Madrid, los animales, la naturaleza vuelve a las ciudades, hemos visto jabalíes, ciervos, cabras montesas en las ciudades nuestras, pavos reales por Madrid. Entonces, bueno, yo creo que esto nos va a hacer una mayor sensibilidad y esto coincide y converge con estos objetivos de desarrollo sostenible, con la Agenda 2030, que incluso los que pensamos que no era posible, pues vamos a ver que es posible. El otro día me decían, los caladeros de pesca se están repoblando porque los pescadores han dejado de salir, de comprar, porque como no tienen restaurantes para que vender ese pescado y no pueden llegar a pescaderías, pues para que den un pescado que se pudre. Entonces, de repente la naturaleza se regenera sola casi en cuanto la dejamos un espacio. Y creo que esta es una Bien. lección importante. Y Interesante. dos más. Una, yo creo que vamos a ver una nueva economía del reconocimiento. Por una Ajá. parte, unos nuevos héroes. Estamos saliendo todos los días a aplaudir a héroes anónimos, a los sanitarios, a los policías, a los que están trabajando por nosotros. Y este reconocimiento social, estos abrazos que no les estamos dando, pues vamos es más, además esto va a equilibrar, a compensar un descrédito, un descrédito de quien está tomando malas decisiones. No vamos a poner Bien. nombres y apellidos, pero sabemos que no se han tomado buenas decisiones, que se ha improvisado, que no se ha planificado. Entonces creo que va a haber un giro de ese reconocimiento social a quien realmente hace que las cosas pasen. Y esto Qué conecta bueno. mucho con la proximidad. Y por último, dejo la que yo creo que es más importante, Ok. que es el digital by default. O sea, la Ok. digitalización, y ya estoy hablando de
de lo que estamos hablando tú y yo ahora, esta conversación digital, estoy hablando del teletrabajo, estoy hablando de las clases online. Si a cualquiera le hubiésemos propuesto, a un decano que se llevase a los 100.000 alumnos, a todos los alumnos de una clase a online, te hubiese dicho que era imposible. Claro. Los managers más escépticos del teletrabajo, que no, y básicamente es por la desconfianza hacia sus empleados, se han encontrado con que ahora tienen a todos sus empleados by default en digital y que la productividad no ha cambiado. Con lo cual, vamos a encontrar que formatos de eventos, formatos de ocio, formatos de negocio, de repente se van a ir a digital y a lo mejor y no pasa nada. Y además es que la productividad mejora o se mantiene igual y te bajan muchos costes de las empresas. Entonces, lo que antes era una opción, era la última opción, ahora posiblemente sea la primera. Fíjate y ojo, que la digitalización es la palanca para. La digitalización no conoce límites. O sea, los límites de la economía analógica, la digitalización genera abundancia. El coste de generar información, compartirla, almacenarla y distribuirla es cero. Y lo estamos viendo. Entonces, esto, si lo hacemos bien, insisto, si lo hacemos bien, podemos llevarnos a una economía de la abundancia como no hemos conocido antes por limitaciones analógicas. Maravilloso. Y además los 5 puntos que mencionás están de alguna manera todos interconectados entre sí, de alguna manera más directa o indirecta, con lo cual Sí. no es que pueden pasar 2 y 3 no, o 1 sí y 4 no, sino que los 5 que mencionás claramente son susceptibles de ser una realidad muy, muy tangible. Una de las cosas que te quería preguntar, Nacho, como un gran experto en innovación es, ¿cuánto tarda ese hábito que tardamos 21 días en adquirir? ¿Cómo se materializa cuando tenés que decirle a una compañía, una empresa, sea una corporación, una pyme, una de reciente creación, una startup, de que tiene que entrar con una mentalidad nueva a este mundo nuevo que se está conformando? ¿Cómo hacemos para transformar un tejido empresarial español que tiene una parte chiquitita muy innovadora, pero una gran parte todavía muy lenta en lo que es el abrazo al universo digital, a la sostenibilidad y a todas las cosas que vos enumeraste? Bueno, yo creo que efectivamente, normalmente las startups esto lo llevan casi de origen porque parten de cero y no tienen, Es no tienen, cierto. no tienen. Normalmente, fíjate, la mayor resistencia es el miedo al cambio, es la inercia, el porque siempre se ha hecho así. Entonces, ese momentum, esos patrones, eso es lo que se ha roto. O sea, cuando vas a 100 por hora por la autopista, pues reducido, es muy difícil tomar una curva porque puedes derrapar. Pero es que en este momento estamos a cero. Entonces, con lo cual, a cero, retomar ese rumbo, retomar esa velocidad, o sea, cambiar el rumbo a 100 por hora es peligroso, es difícil y seguramente derrapes y te puedes salir en la curva. Entonces, a veces te toca para frenar. Pero ahora que nos hemos frenado y no, o sea, así como de 100 a 0 hemos ido en 24 horas, en 48 horas, de 0 a 100, por desgracia, no va a ser en 48 horas. De Va a acuerdo. ser, no sé si en 12 meses, o en 14, o en 24, o en 48. Entonces, yo sí que creo que en esta nueva, a medida que vayamos cogiendo velocidad, podemos ir cambiando el rumbo con mucha menos agresividad o menos virulencia de lo que había antes. Es verdad que estos cambios también las personas que toman decisiones están enclaustradas en este momento. Porque esto ya no va de top-down o bottom-up. Porque es que todos estamos cambiando hábitos. Porque incluso ese alto directivo, ese CEO del IBEX 35, que es que no tiene tiempo para cambiar de patrón porque está comprometido a unos resultados a corto plazo que le está exigiendo el mercado casi en tiempo real y De tiene que seguir. acuerdo. Es que en este momento ya los resultados ya se han ido Al se han ido carajo, ya. sí, decilo, al carajo, sí, sí, está claro. Entonces, y ya los accionistas le van a pedir otra cosa distinta. Creo que en De este momento acuerdo. el triple, antes hablaba de ese balance el triple balance de personas, de profit, persons, people and planet, o sea, ese que solamente nos fijamos en el resultado a corto plazo. Bueno, pues ahora tenemos que meter a las personas como nunca en esa medición, a la salud de las personas, a la salud de los equipos y a la salud. Entonces, ¿qué mejor momento para tomar decisiones cuando te has parado? Ese tiempo que nunca tienes de, oye, piensa, párate, piensa y observa. Entonces, De acuerdo. stop. Y ya estamos parados, vamos a. Y quiero pensar que toda esta gente también está reflexionando, también está saliendo a aplaudir por las noches, también está viendo las noticias que están llegando, y por supuesto hará sus videoconferencias y estarán en gestiones muy sesudas y muy predictivas de qué van a hacer, pero creo que es un momento único de reinvención y fíjate, yo creo que aquí, de muchas de estas medidas transitorias, es que se hagan permanentes o se alargan en el tiempo.
Fíjate, creo que poníamos el otro día, hablando tú y yo, de este ejemplo. Todos nos acordamos, el último gran shock sistémico que tuvimos como planeta fue el 11S. El 11S, al principio de este siglo, de repente también se paró todo de golpe cuando vimos cómo se caían las torres gemelas y así. En ese momento nos pusieron algunas medidas transitorias por el tema de la seguridad aérea, que era no viajar con líquidos, quitarnos los zapatos, al llegar al aeropuerto unos cacheos, escáneres, radares, te tocan todo, te vacían las maletas y así. Y vimos, y bueno, y lo aceptamos porque era más seguro para todos. Han pasado 20 años y seguimos sin poder llevar un frasquito de desodorante o un poquito de agua en el avión. Y nadie ha puesto ya una bomba en un avión, en todas las cosas, porque no hay forma como meterla. Entonces yo sí que creo que ahora, algunas de estas medidas transitorias que nos estamos imponiendo, pues a lo mejor dentro de 20 años las seguimos aplicando y de las nuevas cosas, que esto viene de... ¿Te acuerdas el coronavirus del 2020? Ojo, ¿cómo fue y tal? Pues de ahí vienen estas cosas y las habremos incorporado porque se nos han pegado esos hábitos y porque además veremos que a lo mejor, pues mira, hay un bien superior que es la salud pública de todos, la salud pública global, que merece la pena ciertas pequeñas concesiones individuales. La clave está en hasta dónde vamos a llegar con esto. Porque hay países como Asia, vamos a estar todos geolocalizados, vamos a tomarnos la temperatura 2 veces al día para subirlo a una plataforma, vamos a tener un código QR que diga cerca de quién hemos estado y si estamos verdes pasamos y si estamos amarillos no pasamos, si estamos rojos nos quedamos en casa. Eso, que parece un futuro orwelliano de control de gran hermano, eso está pasando en este momento en la mayor población de la Tierra. Está pasando en China, está pasando en Corea, en Taiwán, en Singapur. Correcto, Nacho. Y decime una cosa, Nacho, parece o da la sensación de que veníamos a esos 100 por hora que mencionabas antes, con mucho caudal de innovación y teníamos redes sociales y aplicaciones y capturamos un agujero negro en una fotografía y estamos diseñando colonias en Marte y autos y coches voladores. ¿Cómo aplicamos la innovación como sistema, como mentalidad en las organizaciones para poder identificar todas las oportunidades que nos va a abrir este nuevo mundo? Porque los problemas más o menos los vemos venir, pero las oportunidades no tanto, ¿no? ¿Cómo hacemos para cambiar esa forma de hacer las cosas para que no haya un director de innovación, para que todos sean de alguna manera responsables de innovar? Bueno, fíjate, pues esto, que me encanta esa pregunta, pero te van a hacer falta muchas charlas de 19 minutos para eso. Haremos otra, haremos otra. Ahora tenés apenas 2 minutos para responderme. Pues mira, pues entonces, en 2 minutos lo que decía ayer, con optimismo, porque solo los optimistas haremos que esto solo los que creamos que esto que sea mejor haremos, lo he dicho antes, creamos como creemos, y si creemos que va a ser bueno, haremos que sea bueno, y construyendo, y ante estos vientos de cambio, construyendo muros, buscando la oportunidad. Molinos. Los pesimistas, los que ven cómo van a construir unos muros que se les van a caer encima. Yo creo que este es el catalizador de este cambio de época. Siempre decimos que esto no es una época de cambios, esto es un cambio de época y ahora ya nos pilla en el 2020, es verdad, nos pilla con smartphones, nos pilla con la infraestructura hecha, con la fibra óptica, con los drones, con la inteligencia artificial, con los robots, que los teníamos un poco desperdigados. Ahora llega el momento de todo esto, ponerlo a trabajar para esta nueva realidad. Entonces, cuando se veían las olas de Schumpeter de destrucción creativa, que nos dijo Schumpeter hace 60 años que la quinta ola rompía en el 2020. Wow. La quinta ola, luego si quieres te comparto un link para que lo compartas con tu vídeo, con esta imagen. La quinta ola de destrucción creativa y rompe en el 2020, ha roto en el 2020 y ahora llega pues eso, una destrucción creativa como ha pasado en todas las olas anteriores. Cada vez son más cortas y más altas, más profundas y más potentes. Y tenemos el lujo y el privilegio de estar surfeando esta quinta ola. Increíble, increíble. Y tenemos la posibilidad de surfear con magnánimos capitanes de los bravíos mares del sur y del norte, como Nacho Villoch, un capo de la innovación, un tipo que lee muy bien la dinámica social, empresarial del mundo actual y del mundo que viene. Cualquiera que no lo conozca está más que invitado a googlearlo, a buscarlo y encontrarlo. Aparte, Nacho es un conversador, como habréis notado, apasionante y con mucha profundidad en todos sus argumentos. Así que, Nacho, antes de que se me vaya el tiempo, te saludo, te agradezco. Nos volveremos a ver muy pronto y hasta entonces un abrazo enorme para vos y para todos los tuyos y que sigas inspirándonos y ayudándonos a surfear la ola.
Gracias, Andy, por esta enorme oportunidad de compartir y de inspirarnos y de entre todos construir estos molinos para aprovechar la enorme energía de estos vientos de cambio. Muchas gracias y siempre a vuestra disposición.